Hoy vamos a descubrir la historia real detrás del mayor desastre nuclear de la historia moderna. Una historia que no solo puso a prueba a un país, sino que dejó cicatrices en todo un continente. Una cadena de errores, omisiones y decisiones difíciles que durante años se contaron a medias y que hoy vamos a reconstruir como nunca antes. Pero antes de comenzar, suscríbete a Cronotierra y activa la campanita. Si te mueven las historias reales, contadas con profundidad y respeto, este es tu lugar. Aquí no solo hablamos del pasado, lo entendemos, lo cuestionamos, lo hacemos memoria. ¿Puede una ciudad desaparecer sin ruido, sin señales visibles, sin una explicación inmediata? ¿Puede una nube invisible recorrer miles de kilómetros sin que nadie sepa lo que está ocurriendo? ¿Y qué sucede cuando el mayor riesgo no proviene de la tecnología, sino de las decisiones humanas que la rodean? Chernóbil no fue solo una falla técnica, fue una advertencia. Un reflejo de lo que sucede cuando la información se retiene, cuando los sistemas priorizan la imagen por encima de la verdad y cuando personas comunes se ven envueltas en situaciones extraordinarias sin saberlo. Ahora sí, comenzamos. Pripyat, la ciudad del futuro soviético, un paraíso moderno construido sobre un reactor. Antes del desastre hubo una ciudad, y esa ciudad parecía tenerlo todo. Imagina que despiertas en un lugar donde todo parece funcionar. El agua sale caliente al abrir el grifo. Los niños corren al colegio mientras los padres se alistan para una jornada en la planta nuclear. En el cine proyectan películas extranjeras. Y el parque de diversiones está casi listo para su gran inauguración. Esa ciudad existió y se llamaba Pripyat. Tal vez nunca hayas oído hablar de ella antes de Chernóbil, pero durante años fue uno de los proyectos urbanos más ambiciosos de la Unión Soviética. Una ciudad construida desde cero no solo para vivir, sino para mostrarle al mundo cómo debía ser el futuro. Sus calles eran amplias, sus edificios modernos, su gente joven y su corazón. Estaba alimentado por un reactor nuclear. Pripyat fue fundada en 1970 para albergar a los trabajadores de la central nuclear de Chernóbil y a sus familias. Una ciudad científica, técnica, moderna, una vitrina perfecta del poder soviético. Todo estaba pensado para ofrecer una buena vida, buenos sueldos, buenas escuelas, buen acceso a la cultura, al deporte, a la salud, y en el horizonte, como una presencia constante, los enormes bloques de hormigón de la central nuclear. Tan cercanos que desde algunos apartamentos se podían ver los reactores desde la ventana. ¿Te imaginas vivir así? A tan solo 3 kilómetros de uno de los reactores más potentes del país, y no sentir ningún miedo, ni inquietud, ni preguntas, porque en Pripyat eso no era un problema. Era parte de la normalidad. La energía nuclear no era vista como un riesgo. Era sinónimo de prestigio, de modernidad, de orgullo nacional. Y quienes trabajaban allí recibían beneficios que otros no tenían. Pero había algo que no sabían. Algo que nunca se dijo en voz alta. El diseño del reactor que tanto orgullo generaba tenía fallos graves. Y esos fallos estaban ocultos. Ni siquiera los propios técnicos conocían todos los riesgos. ¿Te das cuenta? Lo más peligroso de todo era que nadie lo consideraba peligroso, porque el discurso era claro. Esto es seguro. Esto es el futuro. Y así se vivía cada día, sin sospechas, sin alarmas, sin saber lo que se estaba gestando detrás de las paredes del reactor número 4. Pripyat era una ciudad feliz, funcionaba, tenía lo que muchas otras no, pero todo eso, la música, los parques, la rueda de la fortuna aún sin estrenar, iba a detenerse muy pronto. Lo que parecía eterno duró apenas 16 años,
y lo que parecía progreso terminó convirtiéndose en ruina congelada. Pripyat dormía. Las luces seguían encendidas en algunos balcones. La ciudad respiraba rutina. Pero a pocos kilómetros, dentro del reactor número 4, algo estaba a punto de activarse. No era un fallo repentino, ni un accidente imprevisible. Era una prueba programada, autorizada, supervisada, una prueba que ya había sido aplazada y que esta vez nadie se atrevió a detener. Lo que vas a escuchar ahora no es una historia de una catástrofe espontánea, es la historia de cómo la presión política, la falta de transparencia técnica y una cultura que premiaba la obediencia por encima de la prudencia terminaron llevando a uno de los desastres más graves del siglo XX. Así que, continúa viendo. El experimento que nunca debió hacerse. Todo comenzó como una simple prueba de seguridad. El objetivo parecía razonable: comprobar si en caso de un corte de energía, las turbinas del reactor podrían seguir generando electricidad durante unos segundos, el tiempo necesario para que se activaran los generadores de emergencia. No era la primera vez que se intentaba. De hecho, la misma prueba ya se había realizado y había fallado. Pero esta vez había una fecha límite, había presión y había prisa. Se eligió la madrugada del 26 de abril de 1986, y lo más llamativo es que el turno de noche, el que debía ejecutar la prueba, no era el más experimentado. Varios de los operadores no estaban plenamente capacitados para una operación tan sensible, y sin embargo siguieron adelante. Pero el problema no era solo humano, era estructural. El reactor número 4 de la central de Chernóbil era un RBMK, un modelo soviético diseñado para ser potente, económico y fácil de construir. Pero también tenía un defecto crítico: su inestabilidad a bajas potencias. Cuando el nivel de energía del reactor bajaba demasiado, el diseño interno podía volverse impredecible, y eso es exactamente lo que ocurrió. Durante la prueba se cometieron varios errores, se desconectaron sistemas automáticos de seguridad, se forzó el reactor a trabajar en condiciones no recomendadas y se ignoraron señales de advertencia que aparecían en el panel de control. Pero, ¿por qué nadie frenó la prueba? La respuesta está en cómo funcionaba el sistema. La cultura soviética de la época priorizaba el cumplimiento de los objetivos sobre el análisis crítico. Se obedecía, no se cuestionaba. Las órdenes venían de arriba, y quien planteaba dudas arriesgaba su carrera, o algo más. Los operadores sabían que estaban tomando riesgos, pero no sabían cuán peligrosos eran realmente, porque los defectos del reactor RBMK, los más graves, estaban clasificados como secretos de Estado. Ni los ingenieros en la sala de control conocían del todo cómo podía reaccionar el sistema en condiciones límites. A la 1:23 de la madrugada se presionó el botón AZ5, el comando que en teoría debía apagar el reactor. Era el final de la prueba. El protocolo se había cumplido, pero en lugar de detener la reacción, se había estado construyendo durante años, años de silencios, de falta de transparencia, de presión sobre quienes sabían y no podían hablar. Y fue entonces cuando ocurrió lo impensable, un instante que cambió la historia para siempre, el momento exacto en que la noche se volvió azul y comenzó un desastre que décadas después aún sigue escribiendo su memoria. ¿Estás listo para ver cómo empezó todo? 01:23:04. La explosión invisible. La noche en que el cielo cambió sin hacer ruido. A la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986, el botón AZ5 fue presionado. Era el último paso del procedimiento, el cierre de una prueba que nunca debió realizarse. Un gesto automático, de esos que se hacen para volver a la normalidad,
Pero el reactor RBMK no estaba en condiciones normales y su diseño tenía un defecto grave. Las barras de control, en lugar de frenar la reacción al instante, la aceleraron durante sus primeros segundos. El resultado fue inmediato y devastador. Una subida brusca de energía, una acumulación de vapor, combustible dañado, presión descontrolada y entonces, a las 1:23:04, el colapso. Primero una explosión que destrozó la tapa del reactor, luego una segunda liberación que lanzó toneladas de materiales radiactivos al aire abierto, sin barreras, sin filtros, directamente a la atmósfera. Pero lo más inquietante es que nadie lo entendió al principio. No hubo un gran estruendo en la ciudad, no sonaron alarmas, solo el silencio y una luz azul que no debía estar ahí. Algunos testigos recuerdan haber visto un resplandor brillante en el cielo. Otros, una especie de neblina luminosa, extraña, hipnótica. Aquello que vieron era real. Se llama efecto Cherenkov y ocurre cuando partículas radiactivas se desplazan más rápido que la luz en un medio como el aire o el agua. Una señal de que algo invisible ya había comenzado. Un polvo fino empezó a caer como ceniza. No ardía, no olía, pero se adhería a la ropa, al suelo, a la piel, y con él vinieron sustancias que marcarían generaciones. Yodo 131, cesio 137, estroncio 90. Nadie podía verlos, ni olerlos, pero ya estaban ahí. Ahora vamos a conocer a quienes fueron los primeros en llegar, los que actuaron sin saber el alcance del peligro, pero decidieron no esperar órdenes para ayudar, porque cada historia que entendemos desde el principio debe también honrar a quienes estuvieron allí desde el primer minuto. Los primeros en llegar, héroes sin saberlo, enviados al núcleo del peligro. Eran poco más de la 1:30 de la madrugada. La ciudad dormía, pero en la central nuclear de Chernóbil, el caos ya era imparable. Desde la planta comenzaron a llegar llamadas a la estación de bomberos de Pripyat. Había fuego, había daños, pero nadie decía aún lo que realmente estaba ocurriendo, porque ni siquiera ellos lo sabían. Los primeros en llegar fueron 28 hombres. Entre ellos, Vasily Ignatenko, un joven bombero de 25 años, recién casado con Ludmila. Tenía una carrera por delante y un uniforme que no lo protegía de lo que estaba a punto de enfrentar. Al llegar, vieron algo que no entendían: partes del edificio arrancadas, grafito disperso sobre el suelo, estructuras fundidas, un brillo extraño que parecía reflejarse en el aire. Uno de los camiones se posicionó junto al núcleo abierto. Los bomberos subieron por escaleras de metal recalentado. Algunos intentaron mover pedazos de escombros con las manos, otros apuntaron las mangueras hacia un fuego que no tenía una fuente clara. Nadie les dijo que ese fuego era radiactivo, que lo que estaban tocando con las manos era grafito del núcleo del reactor, y que cada segundo en ese lugar era una dosis letal de radiación. Uno de ellos, poco después, dijo: «Sentí un sabor metálico en la boca, y al instante supe que algo no iba bien». En las horas siguientes comenzaron a llegar más equipos, más médicos, más voluntarios, y con ellos las primeras señales de que algo mucho más grave estaba ocurriendo. ¿Estás listo para conocer lo que se ocultó durante esas primeras 36 horas? Entonces, seguimos. La gran negación. 36 horas de silencio. Hay silencios que pesan más que cualquier estruendo. Y tras la explosión en Chernóbil, ese silencio duró 36 horas. Horas en las que la vida en Pripyat siguió su curso, niños yendo a la escuela, familias paseando, rutinas que parecían intactas, cuando en realidad ya nada lo estaba. Algo invisible había comenzado a transformarlo todo.
Pero antes de descubrir lo que ocurrió en esas primeras horas críticas, si aún no lo has hecho y sientes que este viaje te está aportando algo, suscríbete a Cronotierra, activa la campanita y déjanos un like, nos ayuda a seguir contando estas historias con la profundidad que merecen. Ahora, volvamos un momento a Pripyat, donde todo parecía normal, hasta que ya no lo fue. El reactor ya había explotado, la radiación se esparcía por el aire, pero en la ciudad todo seguía igual. Las escuelas abrieron, los parques se llenaron de niños, los mercados vendían pan fresco y nadie, literalmente nadie, sabía lo que estaba respirando. Las autoridades locales recibieron órdenes mantener la calma, evitar el pánico y sobre todo no hablar con la prensa. Durante más de un día y medio se ignoraron las señales de alarma. Incluso algunos funcionarios se negaban a creer que el reactor hubiese explotado. Decían, está dañado, pero no abierto. No hay necesidad de evacuar, todavía. Pero, mientras tanto, el aire estaba lleno de partículas radiactivas y la gente seguía su vida. Fue gracias a estaciones de monitoreo extranjeras, especialmente en Suecia, que el mundo comenzó a darse cuenta de que algo pasaba. Los niveles de radiación aumentaban y no había explicación. Solo entonces las autoridades soviéticas tuvieron que admitirlo. El 27 de abril, 36 horas después del accidente, se anunció la evacuación de Pripyat. El mensaje fue breve. Esto es temporal. Llévense solo lo necesario. Regresarán en unos días. Pero eso nunca ocurrió. Las casas quedaron abiertas, los relojes detenidos, los recuerdos congelados. Pripyat dejó de ser una ciudad para convertirse en una cápsula del tiempo. Los sacrificios que salvaron millones, los verdaderos héroes de Chernóbil. Después del silencio, vino la urgencia, porque evacuar Pripyat era solo el primer paso. El verdadero desafío estaba en la planta y era mucho más grande de lo que se pensaba. El núcleo del reactor número 4 seguía ardiendo, a cielo abierto, liberando materiales radiactivos que no solo afectaban a Ucrania, sino que podían alcanzar buena parte de Europa, y había un riesgo mayor. Una segunda explosión. Si el calor del núcleo en fusión llegaba a las enormes piscinas de aguas situadas bajo el reactor, el resultado habría sido una detonación termal de proporciones catastróficas. Los científicos lo sabían. Y la conclusión era clara. Si no se actuaba rápido, media Europa podría quedar inhabitable durante generaciones. Fue entonces cuando se tomó una decisión: enviar a 3 hombres bajo el reactor para drenar manualmente el agua: Alexei Ananenko, Valery Bespalov y Boris Baranov. Ellos fueron los elegidos. Y aceptaron. Sabían que iban a entrar a una zona altamente contaminada. Sabían que la exposición podría tener consecuencias irreversibles, y aún así lo hicieron. Con linternas y trajes poco adecuados, se sumergieron bajo la planta, entre pasillos inundados, para abrir manualmente las válvulas. Y lo lograron. Esa sola acción evitó una segunda explosión. Y con ella evitaron una catástrofe a escala continental, pero no fueron los únicos. Días después se identificó otro riesgo: el suelo bajo el reactor comenzaba a calentarse. Si el núcleo fundido atravesaba esa base, podría alcanzar las aguas subterráneas de la región. ¿La solución? Cavar un túnel justo debajo del reactor, y para eso se llamó a un grupo de mineros de la ciudad de Tula. 120 hombres, trabajando día y noche, sin ventilación, a temperaturas que superaban los 50 grados, solo con palas, picos y voluntad. La misión: construir una cámara de contención para evitar una filtración masiva. Y lo hicieron, a tiempo. A esto se sumaron los liquidadores, más de 600.000 personas: pilotos, soldados, médicos, ingenieros, voluntarios.
Algunos removían restos radiactivos del techo con palas y escudos improvisados. Otros piloteaban helicópteros que lanzaban arena y boro sobre el núcleo. Muchos no sabían realmente a qué se estaban exponiendo, pero lo hicieron igual, porque si no lo hacían ellos, ¿quién lo iba a hacer? Cuando hablamos de héroes, solemos pensar en películas, en grandes gestos, en hazañas espectaculares, pero los verdaderos héroes no siempre se ven así. A veces visten monos sucios, tienen miedo, pero actúan igual, y gracias a ellos, millones de personas en Europa están vivas hoy. Literalmente, muchos no buscaron reconocimiento, y muchos ni siquiera sabían el alcance de lo que estaban evitando. Solo sabían que había que hacerlo, pero mientras todo esto ocurría, otra historia se escribía en paralelo. Una historia que no hablaba de sacrificios, sino de ocultamientos. Porque hubo documentos que no salieron a la luz, verdades que se manipularon y juicios que no fueron lo que parecían. ¿Quieres conocer lo que realmente intentó ocultar la Unión Soviética? Vamos a descubrirlo. Lo que la URSS ocultó, archivos secretos y verdades manipuladas. A medida que el desastre avanzaba, la prioridad ya no era solo contener la radiación, era controlar la narrativa. En los primeros días tras la explosión, el mundo entero ya hablaba de Chernóbil, pero dentro de la Unión Soviética, la información seguía filtrándose con cuentagotas. Todo lo que salía de los medios estatales era cuidadosamente supervisado, y lo que no debía saberse, se archivaba. ¿Qué se ocultó? Para empezar, los fallos de diseño del reactor RBMK, que ya eran conocidos desde hacía años, pero que nunca se corrigieron. Las propias autoridades nucleares sabían que los reactores eran inestables a baja potencia, que el botón podía empeorar una situación crítica y que el sistema de control no era capaz de responder a ciertos escenarios. Pero en vez de admitirlo, se culpó a los operadores. 3 hombres fueron juzgados públicamente. Anatoly Dyatlov, el ingeniero a cargo del turno, junto a Alexandra Kimov y Leonid Toptunov. Se les acusó de desobedecer los protocolos, de ejecutar mal la prueba, de provocar el accidente. Y aunque sí hubo errores humanos, los fallos técnicos y las presiones del sistema jugaron un papel igual o mayor. Pero eso nunca se discutió en profundidad en el juicio. El mensaje era claro: los responsables han sido castigados, el sistema sigue funcionando. Pero hay algo que ni siquiera los documentos clasificados pueden ocultar: las secuelas. Las consecuencias físicas, emocionales y sociales que aún hoy siguen respirándose en los alrededores de la zona. ¿Estás preparado para ver cómo continúa esta historia años después del accidente? Entonces, sigamos. Las consecuencias que aún respiran, heridas invisibles y vidas interrumpidas. Chernóbil no terminó con la evacuación, ni con los juicios, ni con la construcción del sarcófago de hormigón sobre el reactor dañado, porque hay cosas que no se ven, pero siguen presentes. Afectaron cuerpos, marcaron familias, modificaron territorios y todavía hoy respiran en la historia. Impacto en la salud. Tras el accidente, decenas de miles de personas, trabajadores, militares, médicos, civiles, fueron expuestos a niveles elevados de radiación, muchos de ellos sin saberlo. En los años posteriores se registró un aumento significativo de casos de cáncer de tiroides, especialmente en niños y adolescentes. Las partículas de yodo 131 que entraron en el cuerpo a través del aire o de alimentos contaminados se acumularon en una glándula sensible y difícil de proteger. Y aunque los estudios varían en cifras, las organizaciones internacionales coinciden en algo: la exposición tuvo consecuencias reales en la salud de miles de personas. Más de 350.000 personas fueron reubicadas permanentemente.
No solo en Pripyat, también en cientos de aldeas, pueblos y ciudades de Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Personas que dejaron todo atrás, casas, objetos, historias, identidades. ¿Te imaginas que te digan que tu hogar ya no existe, aunque todavía esté ahí? Que no puedes volver, no porque fue destruido, sino porque el suelo mismo ya no es seguro. La historia de Galina. Una de esas personas fue Galina, que vivía en un pueblo cercano a la zona de exclusión. Años después, cuando se le preguntó si le temía a la radiación, respondió algo que muchos repitieron con el tiempo. No le tengo miedo a la radiación, le tengo miedo a que nos olviden. Y esa frase lo resume todo. ¿Quieres ver cómo luce Chernóbil hoy? Vamos allá. La zona de exclusión hoy. Una ciudad fantasma tomada por la naturaleza. Chernóbil no desapareció, solo cambió de ritmo. Dejó de ser una zona industrial para convertirse en un lugar de memoria congelada. A unos pocos kilómetros de la planta nuclear, Pripyat sigue en pie, vacía, silenciosa, con sus edificios cubiertos por vegetación y sus parques infantiles corroídos por el óxido del abandono. La zona de exclusión, creada tras el accidente, abarca 30 kilómetros alrededor de la central, un perímetro controlado donde la entrada está regulada. Y la vigilancia internacional nunca dejó de estar presente. Pero dentro de ese espacio ocurre algo curioso. La naturaleza, sin humanos cerca, volvió a ocupar su lugar. Bosques densos, animales salvajes, especies que parecían haber desaparecido, reclamaron el entorno. Ciervos, lobos, linces, caballos salvajes. Incluso aves migratorias han regresado. Para muchos científicos, Chernóbil se convirtió sin querer en un laboratorio ecológico único. Un experimento a cielo abierto sobre cómo la vida se adapta, incluso en un ambiente alterado por la radiación. En los últimos años la zona ha recibido visitantes, turistas, investigadores, periodistas. Y aunque el acceso está limitado, se organizan recorridos supervisados donde se pueden visitar lugares como la escuela abandonada con pupitres aún en fila, el hospital con máscaras de gas aún tiradas en el suelo, la noria del parque de diversiones, detenida desde 1986. Pero aún falta una última pregunta, la más incómoda, la más inquietante. ¿Y si todo hubiera salido peor? ¿Y si el segundo desastre que temían sí hubiera ocurrido? La historia que conoces sería apenas el prólogo, y el mapa de Europa hoy podría ser otro. Estás a punto de descubrir qué tan cerca estuvo Europa de desaparecer y por qué hasta hoy esa amenaza sigue siendo parte de nuestro presente. Y lo más estremecedor es que esa amenaza sigue presente, porque Chernóbil nunca se apagó del todo. A pesar del sarcófago original y del nuevo domo de acero construido en 2016, el reactor dañado aún guarda residuos peligrosos, y su monitoreo continúa cada día bajo vigilancia internacional. Y si esta historia te movió, suscríbete a Cronotierra y activa la campanita, porque aquí la memoria se mantiene viva, las voces reales importan y las historias no se olvidan, se entienden. Si estás entre los primeros 15 en comentar la palabra recordar, vas a poder proponer un tema para uno de los próximos episodios del canal. Queremos que este espacio también sea tuyo, para compartir, para reflexionar y para reconstruir el pasado con otros ojos. Esto fue Cronotierra, donde la historia no se apaga. Nos vemos en el próximo viaje.